Bienvenidos a esta conferencia de prensa respecto al nuevo Código Penal que está próximo a entrar en vigencia. Nos acompañan en la mesa principal el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández, el director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez, y el coordinador del Programa de Apoyo Técnico Legal al Sector Justicia y Seguridad, Kenneth Madrid. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa con la lectura del posicionamiento de la ASJ que hará el abogado Lester Ramírez. Muy buenos días. Gracias por atender la invitación. Voy a leer a continuación un breve pronunciamiento. El título se llama «Se debe extender la vacatio legis del nuevo Código Penal y generar un diálogo amplio y sincero para consensuar reformas integrales que beneficien a la sociedad hondureña». El Congreso Nacional de Honduras aprobó el 18 de enero del 2018 un nuevo Código Penal, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de mayo del 2019 y establece en su artículo 635 que entrará en vigencia 6 meses después de dicha publicación, fecha que se cumplirá el próximo 11 de noviembre del 2019. Ante tal situación, la Asociación para una Sociedad Más Justa demanda al Congreso Nacional proceder en el seno de la Cámara Legislativa a escuchar a las diferentes demandas ciudadanas y procesar las distintas iniciativas encaminadas a postergar la vacatio legis del nuevo Código Penal, en virtud que la sociedad hondureña urge una reforma transparente y consensuada que no vaya a fomentar bajo ninguna medida conductas tendientes a poner en peligro la convivencia y la paz de toda la población, socavando los valores de la ética y la moral que vayan a comprometer el desarrollo económico, político, social de nuestra patria. En ese sentido, la ASJ, Organización de Sociedad Civil, con la misión de promover la justicia y la paz para la transformación del sistema estatal, se pronuncia en los siguientes términos. 1. El Poder Legislativo está llamado a extender la vacatio legis del nuevo Código Penal hasta el 1 de enero del 2021, a efecto de tener un espacio de tiempo razonable para realizar las labores de reforma al referido código y las acciones de capacitación continua necesarias para todos los intervinientes del proceso penal y su debida formación. Los diputados y diputadas de todas las bancadas del Congreso Nacional deben abordar la necesidad de realizar las reformas necesarias al Código Penal, pero de una forma integral, debidamente consensuada y que beneficie a toda la sociedad hondureña y no a segmentos o a grupos privilegiados. Número 3. Es impostergable una revisión profunda y académica del nuevo Código Penal que incluya a operadores de justicia, académicos, abogados, defensores públicos en ejercicio público y privado, que son los actores clave que utilizarán esa herramienta día a día en la aplicación de la norma al caso concreto y demandar la necesidad de que se puedan enmendar los aspectos que presentan imprecisiones u obstáculos de la aplicación práctica en la administración de justicia, que, de no corregirse, acarrearía la administración de justicia retrasos en la implementación de modelos de gestión fiscal y judicial que buen suceso han tenido en el servicio que brindan a los usuarios del sistema de justicia penal. 4. Demanda la necesidad de un diálogo amplio y sincero para consensuar todas las reformas que necesita el Código Penal y así evitar que se puedan generar espacios que dividan a la sociedad hondureña, exigiendo además que se asignen los recursos financieros necesarios que una reforma de tal magnitud necesita. De lo contrario, será un proceso lento y engorroso que traerá más desaciertos que beneficios. La ASJ, Capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, hace saber que ha trabajado una propuesta de reforma del Código Penal donde hace referencia a los tiempos mínimos y máximos de las penas, así como la concepción normativa en 5 grandes delitos como son narcotráfico, corrupción, medio ambiente, delitos contra la propiedad y delitos contra la mujer y la libertad sexual,
al igual que aspectos integrales que involucran las formas sustantivas de ejecución de las penas, la responsabilidad civil y las reformas realizadas al Código Procesal, entre otras. Esta propuesta se entregará a la Junta Directiva del Congreso Nacional y a las bancadas parlamentarias de los diferentes partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa, a fin que puedan utilizarla de insumo técnico y sirva de sustento para hacer las pertinentes modificaciones al Código Penal. La lucha contra la corrupción y la impunidad también se fortalece con la creación de leyes fuertes y robustas, respaldadas por toda la sociedad. Por eso el Congreso Nacional debe escuchar estas voces para que la legitimidad pueda abrazar un cuerpo normativo que la sociedad respalde. Tegucigalpa, MDC, 14 de octubre de 2019, Asociación para una Sociedad Más Justa. Gracias. A continuación, cedemos el uso de la palabra al abogado Kenneth Madrid, quien hará la presentación, lo positivo y lo negativo del Código Penal. Bien, muchas gracias a los medios de comunicación. Buenos días por acompañarnos este día. Pues en efecto, el día de hoy vamos a presentarles el posicionamiento sobre el nuevo Código Penal, cuáles son los aspectos positivos y negativos que tiene para la Asociación para una Sociedad Más Justa. En algunos no podemos dejar de destacar los aspectos positivos que tiene el Código y que como cuerpo normativo establece. Tiene un nuevo sistema de penas que viene a configurar de nueva forma lo que ya teníamos y estábamos acostumbrados a rever. Tiene un nuevo sistema de penas en el que ya no solo está la prisión a perpetuidad y la prisión como lo conocíamos comúnmente, sino que el arresto domiciliario se suma ya como una pena principal, además de la detención de fines de semana que se suma ya como una pena principal, al igual que hay penas privativas de otros derechos que también se suman en este tema, que son como por ejemplo la prohibición ya de portar armas de fuego, la prohibición de manejar vehículos automotores si se ha cometido los delitos bajo esa modalidad. También hay un nuevo sistema de penas multa, que son los días multa y la multa proporcional, que ahora el que más tiene paga más y el que menos tiene paga menos. Es el modelo escandinavo el que prevalece y es el que hace más justicia para las personas que tienen menos dinero, y es una forma de no darle una pena adicional a la que ya tiene. La prisión a perpetuidad tiene una novedad, y es algo que hay que destacarlo en el Código, que es la revisión de la suspensión de pena, que a los 30 años, y esta es una institución traída del derecho anglosajón, en el cual permite que a los 30 años de una persona que está condenada a privación a libertad de por vida, si es una persona que da índices de que se ha resocializado, una persona que no ha vuelto a delinquir, una persona dentro del centro penal, porque eso sucede comúnmente, y se ha resocializado, se ha reeducado y da muestras de que puede salir a reinsertarse nuevamente, entonces tiene la oportunidad de tener un periodo de prueba de 5 a 10 años para poder luego estar ya en libertad. Luego también una de las nuevas formas sustitutivas de ejecución de la pena, que son alternativas a la prisión, que generalmente se dan delitos menores de 5 años para que puedan estas personas cumplir su pena en libertad. Está la suspensión de fallo, el reemplazo de la pena, la suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión, porque ahora ya la conmuta desaparece como tal, que es aquellos delitos menores de 5 años que la gente pagaba a razón de 20 lempiras por día para poder gozar de la libertad a los que han sido condenados a esos delitos. Entonces ahora ya eso desaparece y hay otras penas alternativas para poder tener eso. El tema de la libertad condicional, que también ahora es muy beneficiosa, porque en la actualidad los delitos mayores de 12 años, que en efecto hay que cumplir la 3/4 partes de la pena, y menores de 12 hay que cumplir la mitad. Hoy se eleva ese rango, y para los delitos que son hasta 15 años solo hay que cumplir la mitad de la pena. Entonces es para poder salir bajo libertad condicional, y cuando se superan los 15 años hay que cumplir 2/3 de la pena. Entonces es mucho más beneficioso ahora la libertad condicional. Algo que hay que destacar de esos puntos
del código es la convencionalidad que incorpora. Incorpora todos los tratados y convenios internacionales y en eso lo hace fortalecido porque aspectos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión, derechos agentes, fabricación y posesión de armas de destrucción masiva, ya se incluyen en el código. Además, lo que es todo lo relativo a la seguridad colectiva, ¿verdad? El tema de incendios, radiaciones ionizantes, que aún no lo tenemos, pero vendrán, incendios y otros estragos, medios de transporte público y servicios públicos, ¿verdad? Es el tema de la convencionalidad que está ahí ya internalizado en el código. Y algo fundamental es que codifica todas las leyes secundarias. Ya no queda ninguna ley dispersa y están todas las leyes que nosotros conocemos ahora, están ahí dentro del código ya, y no vamos a ver ningún tipo penal disperso. Eso cabe destacar que son los aspectos positivos que tiene el nuevo código penal. Pero también no podemos dejar de señalar los aspectos negativos del código, y es por eso que se fija nuestro posicionamiento el día de hoy y por el cual lo han escuchado ustedes recientemente por parte del doctor Lester Ramírez. Uno de los aspectos negativos del Código Penal es efectivamente una de las figuras que están ahí, es la suspensión de fallo. Esa es una figura que se quiso instaurar en España, pero no llegó a consolidarse la reforma y no fue instaurada. Al final, los legisladores en España solamente llegaron a ingresarla como una suspensión de la ejecución del fallo, pero no una suspensión de fallo como tal. El problema de esta figura, ¿cuál es? Que la figura quedó instaurada de que después de realizarse un juicio oral y público, las sentencias que pueden recaer en delitos menores de 2 años, puede pedírsele al tribunal de sentencia que no dicte el fallo, que se abstenga de dictar el fallo y lo suspenda, y el tribunal de sentencia no le va a dictar la sentencia condenatoria a la persona, y durante un periodo de 2 a 5 años, el tribunal de sentencia se vuelve juez de vigilancia de medidas de ejecución, prácticamente de medidas de vigilancia, de las que están medidas reguladoras en el Código, en el artículo 84, y eso combina las competencias que ya tienen los jueces. Los jueces de ejecución han sido instaurados para vigilar todas las medidas que se instauren para las personas que se les suspenden la ejecución de los fallos, y los tribunales de sentencia no tienen por qué establecer esas vigilancias. Y en conversatorios con los jueces nos han dicho que eso generaría una mora judicial enorme, porque ellos no están preparados para ejercer acciones de vigilancia, y además no tiene sentido llevar un juicio oral y público tan largo, donde un juicio oral y público le cuesta al Estado alrededor de 500,000 lempiras, para después generar impunidad y no dictar un fallo condenatorio que debe darse y suspenderle a la persona, no va a tener antecedentes penales y efectivamente va a poder salir bajo libertad y sin tener ningún registro de antecedentes. Es una figura que la vemos desde un punto de vista que va a generar impunidad, no es correcto. Si una persona tiene que ser condenada, que sea condenada. Y si tiene buena conducta y es delincuente primario, entonces puede gozar de la suspensión de la ejecución del fallo. Pero eso será el juez de ejecución quien tendría que darle ese beneficio si cumple todos los requisitos y estar bajo vigilancia de otras ciertas medidas. Por eso creemos que esa figura debe de reformarse y debe regularse correctamente. Luego la segunda figura, la suspensión condicional de ejecución de la pena. Actualmente en nuestro código la figura lo tenemos para que las personas que han sido condenadas a delitos menores de 3 años puedan gozar de este beneficio. ¿Cuáles son? Haber delinquido por primera vez, nada más, nunca haber delinquido por no ser un delincuente habitual y reunir todos los requisitos de no ser de alta peligrosidad, y sabemos que las condenas menores de 3 años son en delitos menores. ¿Qué pasa? La suspensión condicional ahora la elevaron hasta 5 años para que puedan gozar ya de delitos elevar la cuantía, y creemos que eso no es conveniente porque ya hay otra figura que es el reemplazo de pena, que fue una figura que se trajo al código para sustituir a la conmuta, que es el pago de dinero por los delitos menores de 5 años. Entonces, por eso se trajo el reemplazo ya está para los delitos menores de 5 años, y que el reemplazo permite que la pena menor de 5 años se pueda reemplazar por multa, se pueda reemplazar por detención de fines de semana, por arresto domiciliario, una figura muy amplia. Entonces, la suspensión condicional no tiene sentido que hayan 2 figuras para delitos menores de 5 años, para que pueda haber, digamos, como un abanico donde pueda escoger
el juez cuál le va a aplicar a la persona. No es correcto. Debe de haber un sistema claro. Si va a haber una suspensión de ejecución de fallo, delitos menores de 2 años, suspensión condicional de ejecución de la pena menores de 3 años y el reemplazo ya está para delitos de 5 años para abajo. Ese debe ser el escalonamiento correcto. Las personas jurídicas, tenemos ahí muchas observaciones, vamos a hacer una puntual por cuestión de tiempo. La persona jurídica dice en la normativa que está y que ustedes van a poder acceder a ello, ya les vamos a decir cómo, dice que las personas jurídicas que hayan facturado al año anterior a la comisión del delito menos de 3 millones de lempiras, no se les va a imputar ningún delito que haya cometido su representante legal. ¿Qué significa eso? Que entonces van a haber muchas empresas mercantiles que no van a facturar más de 3 millones cada año fiscal, porque si su representante, su administrador, comete un ilícito y lo utiliza a la empresa como tal, no va a haber ningún problema, no va a desaparecer la persona jurídica porque no facturó más de 3 millones de lempiras. Eso es crear clases privilegiadas empresariales y crear impunidad en el país. Por lo tanto, creemos que acá también es un objeto de reforma sustancial ese tema de las personas jurídicas, porque tanto en las personas naturales no pueden haber clases privilegiadas como también en las personas jurídicas. El régimen del perdón. En el artículo 108 es muy claro. Los delitos de orden privado, lo que opera es el perdón del ofendido para que se extinga todo tal y lo que produce, al igual cuando se da el procedimiento de conversión de los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular, cuando el fiscal decide no perseguirlos. Entonces la víctima decide convertir la acción y los persigue por la vía privada. ¿Qué es lo fundamental ahí? Opera el perdón. Si el ofendido perdona, eso se puede dar en cualquier etapa del proceso y aún en la ejecución de la pena. Si en el juzgado de ejecución lo perdona y el agresor también acepta, ahí se acaba todo y se extingue la pena como tal. ¿Qué pasa acá? Que en el régimen del perdón copiaron el artículo tal y exactamente como está en el Código Penal español y dice que únicamente puede pedir el perdón hasta antes de dictar la sentencia condenatoria en el juicio oral y público. ¿Qué significa eso? Que están violando la voluntad de las partes, se están volviendo ladrones de conflictos privados de las personas, y si se acude a los tribunales es para que solventen un problema, no para que se roben el conflicto los tribunales. Entonces, en ese sentido debe haber una reflexión, porque tenemos ya esa institución, y además el artículo 395 del Código Procesal Penal establece que el juez de ejecución tiene la potestad de escuchar a la persona que va a perdonar al imputado, y debe de hacer la audiencia con presencia del fiscal y debe darse efectivamente el perdón. Entonces deben de recapitular, porque aquí parece que lo importante fue solo extraer normas del derecho español sin fijarse cómo teníamos nosotros estructurado el Código Procesal Penal, y que tenemos ya, vamos a cumplir 20 años de tener el Código Procesal Penal acá, y nos olvidamos de las normas procesales sin pensar que tenemos ya un sistema establecido donde no solo podemos traer normas y pegarlas, hacer un cortar y pegar en el código sin ver la parte integral de cómo nosotros desarrollamos. La cancelación de antecedentes penales, que era un tema que lo hemos discutido ampliamente y lo hablamos con el doctor Lester Ramírez el otro día. El tema de la cancelación de antecedentes penales es otro artículo que lo cortaron del Código Penal español y lo pegaron también en el nuestro. ¿Qué pasa? Estamos claros que ellos dijeron, la norma dice que los antecedentes penales se cancelan, dice, por el tiempo igual que dure la condena por el cual la persona fue condenado. Es decir, si yo fui condenado a 5 años, al cumplir mi condena tengo que esperar otros 5 años para que se me pueda cancelar los antecedentes penales, hasta un máximo de 10 si sobrepasaran más de ese término la condena. Eso es injusto, porque una persona que ya cumplió su condena, ya limpió sus antecedentes, tiene derecho a tener una oportunidad de trabajar, tiene derecho a poder reinsertarse en el mundo laboral. Como un código que dice que atiende la prevención general, la prevención especial, y que es un pro homine, va a venir a restringir ese derecho. Incluso en los delitos imprudentes dice que hay que esperar 2 años después de cumplir la condena para poder borrarle los antecedentes penales. Y se olvidan de que acá los están cancelando, y el artículo 6 del Código Procesal Penal dice que los antecedentes penales no se pueden cancelar,
porque dice que los antecedentes penales quedan en un registro que lleva el Poder Judicial al efecto y que no se pueden cancelar. Entonces hay una mala técnica también de no ver integralmente todo, y lo que se debe hacer es llevar un registro alterno en el cual efectivamente podamos habilitar a una persona, porque el registro de antecedentes no se puede borrar. ¿Por qué? Por muchas cosas. Hay que proteger a los menores. Las personas que cometen delitos contra menores no pueden volver a trabajar donde ha habido menores. Los que han cometido delitos contra mujeres no pueden volver a trabajar donde están las mujeres. Hay que proteger a las víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que debe hacer es verse la integralidad, ver las formas. Hay que tener innovación, hay que pensar en la sociedad, pero no solo cortar y pegar normas y traerlas para acá. Tenemos que ver la sociedad en que vivimos y cómo evolucionamos para que esa sociedad en la que tenemos acá funcione de mejor forma. Luego, la responsabilidad civil derivada del delito. Y aquí ya vamos terminando. La responsabilidad civil derivada del delito. Fíjense qué importante es. En Honduras tenemos una tradición en el que de todo delito y cuando se ha declarado una persona responsable, hay una consecuencia civil. Pero tenemos la tradición nosotros de que la responsabilidad civil proviene del delito. Hay que esperar una sentencia condenatoria. Pero ¿qué pasa? Acá se trajeron la norma también exactamente igual como está en el Código Español, Penal Español, y dice que se puede interponer la responsabilidad civil al mismo tiempo que se interpone la acción penal. Dice también que si quiere la podemos hacer en la vía ordinaria civil y que también lo hagamos como lo dice la legislación procesal penal. ¿Cuál es el problema? Que si lo hacemos al mismo tiempo que se presenta la acción penal, no hay procedimiento en el Código Procesal Penal que nos diga cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a presentar la parte probatoria de la responsabilidad civil en la audiencia inicial? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Hay control del juez para que establezca ese tema? ¿Cómo vamos a presentar todas las pruebas en juicio oral y público? ¿Existe ese control? ¿Hay normas? No las hay. Y cuando nos dice que vayamos a la jurisdicción ordinaria, tampoco hay normas. Si ustedes van a los juzgados civiles a querer traer esa responsabilidad civil, tampoco hay un procedimiento en los juzgados civiles para hacerlo. No hay ni un procedimiento ordinario, ni un procedimiento, no hay nada. Entonces, por eso, antes de pensar escribir lo que está en otros lados, hay que ver la integralidad. Hay que conocer el derecho penal hondureño para poder tomar la decisión y decir a los legisladores, aprueben esto. ¿Por qué? Porque cuando discutíamos un poco con los jueces, con otros operadores, con fiscales, y dice, eso es taxativamente imposible. ¿Cómo se va a presentar al mismo tiempo el requerimiento y vamos a andar pidiéndole a la víctima la autorización si quien interpone la responsabilidad civil es la víctima? No es el fiscal, es evidentemente la persona que ha sido totalmente dañada en esa responsabilidad que se deriva. Y para que se haga eso hay que esperar la sentencia condenatoria. Entonces no me explico cómo podemos presentarlo al mismo tiempo que ejercemos la acción penal si tenemos que esperar la sentencia condenatoria. Y el mismo código lo dice, se contradice. Entonces no se puede hacer así, y eso va a generar mora judicial porque los jueces penales no conocen de normas que generen responsabilidad civil y no están capacitados para eso. Hay que corregir las cosas y ya el Código Procesal Penal ya tiene el procedimiento para pedir la responsabilidad civil, que lo ejecutan los jueces de ejecución. Ante ellos se presenta la demanda una vez que se tiene la sentencia condenatoria. Bien, algo fundamental es que nuestros legisladores se pusieron a reformar el Código Procesal Penal al final del Código Penal. ¿Cuál fue el gran problema? Que se pusieron a reformar el Código Penal en las medidas alternas al proceso penal, que es la suspensión condicional de la persecución penal y la conciliación. Nunca fijó normas que son taxativamente cerradas en un numerus clausus. No tiene, dice, nunca esas dos figuras tienen una norma que diga, se le aplicará a los delitos que tengan como pena mínima tanto y como pena máxima tanto. ¿Por qué? Porque se utiliza una fórmula particular en el derecho procesal, que es buscar el término medio de los delitos. ¿Qué decía la suspensión condicional? Que se le aplica a los que tengan como término medio de la pena 6 años. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, sumar el mínimo de la pena más el máximo de la pena y dividirlo entre 2. Por ejemplo, 5 es el mínimo, 10 es el máximo, 15 entre 2, ¿cuánto da? 7,5, no se puede porque permite solo hasta 6. ¿Qué pasó? Ellos reformaron y le pusieron que solo los delitos menores de 5 años para abajo se puede.
¿Cuál es el gran daño que ocasionaron con eso? Que no se van a poder aplicar medidas alternas en la etapa preparatoria e intermedia en los juzgados de letras. ¿Por qué? Porque lo cerraron. ¿Cuáles son los delitos menores de 5 años? Prácticamente nulo. Y aunque hayan bajado los tipos penales en el código, prácticamente ya los fiscales no van a poder aplicar ninguna medida alterna al proceso penal, más que el criterio de oportunidad en sede administrativa. ¿Cuál es el daño que le están haciendo? Que el modelo de gestión fiscal y judicial que se ha trabajado se va a venir abajo, porque van a llenar los juzgados de letras y los juzgados y los tribunales de sentencia de bagatela, de delitos menores que pudieron haberse solventado en las etapas iniciales, y que no es justo que vaya a un juicio oral y público un delito patrimonial que pudo haberse arreglado con pagar el bien y conciliar, y se acabó todo. ¿Qué busca la conciliación? Y por eso era tan abierta, porque la conciliación es abierta a los delitos patrimoniales. ¿Qué busca la persona que le robaron su televisor? Que se lo paguen y se acabó todo. No que una persona esté privada de la libertad. Bien, por eso es que tienen que revisarse esas medidas del proceso penal, porque están cerrando una de las grandes inspiraciones para lo cual cambió el proceso penal en 1999 y que entró en vigencia en el 2002. No saben el gran daño que están haciendo con esa reforma que hicieron ahí a estas instituciones. Hay una disminución miren la gran cantidad, que no la vamos a poder leer, pero ustedes van a tener acceso en la web, la gran cantidad de disminución de penas que hay en todos estos tipos penales. Miren: femicidio, trata de personas, explotación de la mendicidad, violación, explotación sexual de menores, utilización de pornografía infantil, tráfico de drogas, contaminación del aire, las aguas o los suelos, explotación ilegal de recursos, captura ilegal de especímenes, malversación por uso, malversación por apropiación, fraude, enriquecimiento ilícito. Todos esos tipos penales se bajan las penas, en todos. Y no es que las estén graduando. Nosotros alabamos que se escalonen las penas, es decir, que vayan escalonadas. Si hay una agravación, si cometen bajo otras circunstancias, se agrava, perfecto. Pero los tipos bases deben de tener una pena significativa, porque a partir de ahí se marca para arriba. ¿De qué me sirve a mí si yo cometo un hurto simple, pero el hurto simple, que es abuso de confianza, y yo agarro algo y me castigan de 2 meses a 6 meses? No tiene sentido. No tiene sentido, porque eso significaría que entonces el derecho penal pierde su sentido, pierde su razón de ser, que es perseguir las conductas que son desvaloradas por el derecho penal. Entonces debe de haber una pena que sea taxativamente inocuizante a la demás población y que sea ejemplarizante para los demás ciudadanos. Entonces, son 11 puntos, ahí cerramos. Las conductas administrativas llevadas al ámbito penal. Eso es tan importante que todos los ciudadanos vean esto. Miren, hay conductas, el derecho penal es la última razón de ser. Por ejemplo, hay muchas conductas en el Código Penal ahora que fueron llevadas al extremo del derecho penal. Por ejemplo, ahora hay delitos contra la seguridad vial. ¿Qué significa? Que si yo voy a exceso de velocidad y me detienen, hay una pena ahora para eso, ¿verdad? Hay una pena. Y eso no puede ser así, eso tiene que estar siempre en el ámbito del derecho administrativo. Es imposible. Esas conductas no pueden estar amparadas en el derecho penal. Por ejemplo, los delitos urbanísticos. Si yo no construyo con todos los requisitos correspondientes, no debo de estar en el derecho penal. Para eso hay normas en el derecho administrativo que pueden permitir y ser altamente preventivas para evitar esos temas. ¿Qué cuesta? Si yo doy un permiso de construcción sin todos los requisitos, estoy abusando de mi autoridad. Es un abuso de autoridad. Ya está tipificado en la ley. Y si efectivamente también doy un permiso de construcción sin todos los requisitos legales, también hay una disposición administrativa que está ahí. ¿Y cómo preventivamente se arreglan las cosas? Con otras leyes, obligándole a las urbanizadoras a que compren un seguro para todas las viviendas que venden, y ahí efectivamente se puede solventar el problema y no llevar esto a los campos del derecho penal. Y como se dijo antes, la asignación de fondos son elementales. Ahora hay una gran cantidad de
equipos técnicos multidisciplinarios que tienen que desplegarse para poder otorgar los días multa. ¿Qué pasa ahora con los días multa? Ahora la multa no está taxativamente señalada como se decía en el código vigente, que son de tanta cantidad a tanta cantidad. Ahora son días multa. ¿Qué permiten los días multa? El juez tiene que valorar cuánto vale el día multa. Si vale 20 lempiras o va a valer 5,000 lempiras. Pero para ese valor se tiene que ver la capacidad económica del condenado. Se tiene que ver cuánto puede pagar, cuánto es el valor. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Le voy a creer al fiscal o le voy a creer al defensor que me va a venir a decir que no tiene nada? Entonces se necesitan equipos técnicos multidisciplinarios con dictámenes oficiales para los jueces para que puedan tomar una decisión. Pero hay quienes dicen que no es necesaria asignación de fondos para esta reforma, dicen que no son necesarios, y también para que esos equipos técnicos multidisciplinarios en la etapa de ejecución de pena brinden dictámenes acertados a los jueces de ejecución. Y lo que se estableció también en nuestro posicionamiento, la extensión de la vacatio legis. Pedimos hasta el 1 de enero del 2021 porque es necesario capacitar a todos los operadores de justicia, jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, la academia. Y no es tan sencillo como algunos expresan por ahí, que dicen que cada abogado que agarre el código y que se ponga a estudiar. No es tan sencillo. Yo he estado en muchos conversatorios con jueces, hemos estado hablando. Un juez, un fiscal, tiene trabajo de 8 de la mañana a las 5 de la tarde, a veces más tarde. Y cuando salen van a sus casas a atender a sus familias. ¿Cuándo van a estudiar? No hay tiempo, necesitan un curso de formación continuo que les permitan alternar con su trabajo para poder capacitarse y para poder tener una fecha límite de ese día, poder manejar y poder conocer el código de una forma acertada, pero haciendo las reformas integrales primero. Porque de no ser así, no puede haber un código que nos pueda determinar a nosotros algo acertado. Y aquí un ejemplo nada más para que veamos. Cerrando la presentación, vean ustedes, por ejemplo, la trata de personas. El código vigente lo tiene de 10 a 15, bueno, la ley contra la trata de personas de 10 a 15 años de reclusión. El nuevo código penal lo baja de 5 a 8. Es una rebaja significativa. La propuesta de ASJ es que se suba de 6 a 10, lo vuelve a llevar casi a los 15 años. Luego, por ejemplo, la explotación de la mendicidad. El Código Penal vigente lo tiene de 3 a 6 años. El nuevo Código Penal lo baja de 1 a 2 años y con pena de arresto domiciliario o prestación de servicios de utilidad pública. Y si se emplea violencia e intimidación, lo sube de 2 a 3 años. Nuestra propuesta es que el tipo básico sea de 2 a 3 años y si hay violencia suba de 3 a 6 como está originalmente el Código actual. Y la violación, por ejemplo, el Código Penal vigente lo tiene de 15 a 20 años. El nuevo código lo baja de 9 a 13 años el tipo básico. Y hay una agravación por diversas circunstancias que nunca llega a 20. Entonces nuestra propuesta es que el tipo básico quede de 10 a 15, para que con la agravación llegue a los 20 que estábamos en el código. Y el último ejemplo, por ejemplo, en drogas, tenemos que la ley sobre uso indebido y tráfico ilícito actualmente, la fabricación lo tiene de 9 a 12, el tráfico de 15 a 20, el nuevo código baja sustancialmente el tipo básico, que es de 4 a 7 años de prisión, que en sustancias que no causen grave daño a la salud, y de 7 a 10 años de prisión los que sí causan grave daño a la salud. Nuestra propuesta es que suba de 8 a 12 años de prisión los que no causan grave daño a la salud y de 12 a 15. Y el código actual está de 2 a 5 años de reclusión, si el hurtado, de 2 a 5 si no excede de 5,000 y de 4 a 7 si lo hurtado es menos de 5,000 lempiras pasa a ser una falta, porque ya no es significativo los 5,000 lempiras. Y miren la pena, 6 meses a 2 años si lo hurtado excede de 5,000 lempiras. Es una baja significativa del tipo básico. Nuestra propuesta es que el tipo básico suba de 2 a 4 años de prisión, porque ya con los tipos agravados llega a los 7 años. Y el robo, que actualmente en el código está de 15 a 20 años de reclusión, el nuevo código lo baja de 2 a 4 años cuando se emplea fuerza, y de 4 a 8 si hay violencia o intimidación. Es una rebaja sustancial,
Nuestra propuesta es que suba de 4 a 6 años cuando hay fuerza y de 6 a 10 cuando se emplea violencia e intimidación en los tipos básicos, para que con las agravaciones suba a los 20 años y se mantenga el status quo en el que hemos estado. Gracias. Bien, el abogado Kenneth Madrid también continúa con nosotros para presentarnos un micrositio, un sitio que va a estar a disposición de ustedes con relación al nuevo Código Penal siempre. Bien, me indican también que va a tener participación el ingeniero Jorge Coello, así que los dejo con ambos. Buenos días. Pues complementando el trabajo, lo que ha presentado hoy ASJ, pues revistazo.com también ha elaborado una especie de un micrositio, un especial, donde queremos mostrar de una forma bastante, con palabras pues entendibles para la población, todos los ciudadanos, algunas cifras, qué es lo que se puede encontrar en el nuevo Código Penal, algunas comparaciones. Por ejemplo, vamos a ver acá una primera parte de cambios encontrados en el Código Penal. Por ejemplo, 279 pertenecen a delitos nuevos y 127 son artículos derogados. Por ejemplo, 45% pues son delitos nuevos, 20 artículos eliminados y igual podemos ver una tabla que compara el código vigente con el Código Penal nuevo. Más abajo, por favor. También esos grupos de delitos que estaremos alimentando en las próximas horas, donde podemos ver corrupción contra la vida, como le explicaba Kenneth, y que sería una propuesta de ASJ. Algunos aspectos positivos y negativos, como los que acaba de presentar Kenneth, pero tratamos, como les decía antes, de que este sitio sea entendible por todos. Entonces, lo mismo que Kenneth acaba de explicar, lo hacemos acá con palabras un poco más fáciles de entender, queriendo llegar y queriéndole enseñar a la población qué es el Código Penal nuevo. Retrocedemos, si querés. Este está disponible ya pueden entrar a revistazo.com y van a ver el enlace allá, o pueden hacerlo también por códigopenal.revistazo.com. Más abajo podemos ver algo bastante importante, que son unas tablas comparativas donde ya nosotros separamos lo que fue la disminución de pena, aumento de pena, delitos, los eliminados. Más abajo, por favor, Edwin. Los sin modificación, contexto modificado. Entonces, este trabajo fue muchas horas, ¿verdad? Varias personas, todo un equipo trabajando en esto, para que pudiéramos tener resultados como estos, como ya tenemos delitos nuevos, en el buscador nosotros podemos poner alguna palabra y él nos muestra dónde está. Código vigente, Código Penal 2019. Creo que esto es el micrositio que queremos presentar. Por el momento esto es lo que está disponible ya, también se puede descargar y ya se puede descargar en la parte de arriba, Edwin, el pronunciamiento ASJ también. Muchas gracias. Y van a poder descargar los informes completos también de ASJ, los posicionamientos referentes al vigente y el nuevo Código Penal. Ahí está todo lo que podrán ver, pueden escribir cualquier delito y ahí van a encontrar cómo está el delito regulado actualmente y cómo se encuentra regulado en el nuevo código para aspectos investigativos de ustedes que lo quieran encontrar. Hemos tomado el tiempo de hacer un análisis que tiene el Código Penal. Hemos procurado ser responsables en nuestros planteamientos. Sin duda alguna, en las últimas semanas hemos escuchado hablar muchísimo del Código Penal y no necesariamente a los abogados. Gracias Kenneth, Lester y todo el equipo por el trabajo que han realizado, un trabajo, repito, con mucha seriedad. Hemos tratado de ser responsables y decir, hay cosas positivas. Nosotros creemos
que el sistema de justicia tiene que modernizarse y adaptarse a estos tiempos, pero también con mucha responsabilidad señalar aspectos que nos preocupan, especialmente con aquellos delitos que son recurrentes en nuestros tiempos, delitos contra un daño a los 9 millones de personas. Por eso es que también las penas tienen que ir acorde a ese daño que sufrimos nosotros cuando un funcionario público, proyectos sociales o otro tipo de acciones. Así es que este micrositio complementa nuestro trabajo, es un sitio para los que no somos abogados y que a veces nos gusta hablar de estos temas. Es poder entrar ahí, y a los periodistas también esto les va a servir, y entonces con un clic podamos ver cuáles son los delitos que bajan, cuáles son los que se mantienen, cuáles son los que suman, qué es lo que decía el anterior, qué es lo que decía el vigente, que queremos bien a un debate de altura. Ya sabemos, aquí en el país lamentablemente tienen el nivel que debería tener en un punto tan serio como es este tema. El día de mañana a las 2 de la tarde estaremos presentando al Congreso Nacional nuestra propuesta y hemos venido haciendo ya también un trabajo con las diferentes bancadas. Ojalá lograr este amplio que se pueda incorporar a los que deben de estar en la discusión. Ya lo decía el abogado Lester, los jueces queremos es que este código pueda, más bien queremos que este código contribuya a hacer de la justicia un sistema ágil, y tenemos temores y ya lo se ha expresado de que la aplicación tal y como está y si no se crean las condiciones necesarias pueda generar mucha propiedad, con mucha autoridad, tener insumos para opinar sobre el tema. Tenemos un espacio para preguntas por parte de la prensa hacia los integrantes de la mesa principal. Así que, bueno, me indican, vamos con entrevistas individuales. Gracias de nuevo por acompañarnos.